Buenos días a todos. Yo también me voy a poner de pie. Yo creo que se me oye bien, ¿verdad? Bueno, me voy a presentar lo primero. Yo soy maestro, soy educador, psicopedagogo y ejerzo como maestro y como profesor asociado a la Universidad de Cantabria, impartiendo bases psicológicas. Entonces, bueno, después de marear mucho a María Ángeles con mis correos, me interesé por el homeschooling, home education. Veo que hay mucha controversia entre los conceptos, pero me pareció muy interesante esta corriente. Me pareció que como educador debía conocer otras corrientes, debía profundizar, investigar. Y bueno, tuve un periodo de buscar mucha información, de poder comparar, de poder contrastar y decidir participar. Ayer decía Sorina, es que los maestros, los profesionales de la educación deberían formarse más, y creo que tiene razón, y informarnos un poquito más sobre otras corrientes educativas o otras formas de educar. Bueno, a veces he dudado de cómo lo enfoco o cómo lo digo, porque puede ser un poco problemático. Pero, sin embargo, yo me he animado a venir. Y he animado a venir una exposición que ayer en el hotel he tenido que dar la vuelta después de escuchar vuestras aportaciones, después de escuchar a Raúl con las TIC, y le he querido dar la vuelta, dar un enfoque. Ayer nos daba una serie de recursos, una serie de estrategias que podíamos utilizar para las TIC. ¿Cómo podíamos utilizar las TIC como una herramienta o como instrumentos que pueden facilitar la educación o el aprendizaje de los niños dentro de esta corriente educativa? Entonces, le he dado una vuelta y he pensado, bueno, pues yo creo que efectivamente la educación se está redefiniendo. Yo creo que está existiendo una evolución. Y esto se da, pues como estamos viendo, en el ámbito ordinario, en el ámbito formal, pero también, por lo que percibo, en el ámbito más personal, más familiar. Entonces, voy a hacer un poco referencia a ello. Cómo nos ayudan las nuevas tecnologías, ¿vale? Cómo nos pueden facilitar este trabajo, con qué instrumentos, qué objetivos creo que debemos perseguir, ¿vale? Y una pequeña reflexión. ¿Y he puesto para terminar o para empezar? Pues es lo que no tengo muy claro. Yo creo que lo que he oído aquí, ayer y hoy, este tema da, como digo yo a mis alumnos, mucha chicha, da para mucho debate, y yo creo que el debate es lo que hace avanzar. Y al final yo creo que todos perseguimos un objetivo común, que es la educación, en este caso, de nuestros hijos, ¿vale? Y me meto con vosotros, aunque no tenga hijos, pero creo que al final perseguimos un mismo objetivo, que es educar. Entonces, entre todas estas ideas de redefinir la educación, se ha oído en estos días educación integral, se ha estado oyendo estos días la importancia en el proceso, en la autonomía del crío a la hora de aprender, en la individualización, ¿vale? En la real atención a la diversidad, que parece que se está denunciando también. Y yo creo que efectivamente todo esto se da, pero como bien decía Santiago, era Santiago, creo, el compañero, tengo por aquí anotado, Sergio, perdón, como decía Sergio, esto no se da en la escuela ordinaria porque a lo mejor el profesorado tiene ciertas restricciones o puede que esté condicionado o... Bueno, tal vez tenga razón, pero lo que sí que creo es que desde que yo entro a la clase a formar a futuros docentes, trabajamos para conseguir estos mismos objetivos, ¿vale? Y yo creo que las TIC aquí nos pueden ayudar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Poco a poco. Creo que la distancia que existe para llegar a una educación integral, sea la modalidad que sea o el estilo que tenga para enseñar, es un camino largo, a veces no es fácil, es complicado, se necesitan de otros agentes educativos. Muchas veces, por lo que he leído yo en algunos estudios, en algunos foros, se denuncia que en el homeschooling, home education, familia, tenía ciertas carencias de relación interpersonal, pero ayer ya pude ver experiencias que lejos de la realidad. Yo puedo proponer y os voy a proponer cómo podemos trabajar esas relaciones, cómo podemos trabajar la interculturalidad a través de las TIC, con un ejemplo real, o sea, tangible. Pero, indudablemente, para conseguir la educación integral de nuestros hijos, en este caso, hay un largo camino por recorrer. Porque yo creo que la educación integral se tiene que dar a lo largo de toda la vida.
no de 6 a 16, de 6 a 20, de 6 a 8, ¿vale? Y os propongo una serie de objetivos que podemos conseguir con el uso de las TIC en el homeschool. Yo creo que obtener nuevo material pedagógico y curricular. Y esto implica que las personas que están educando, indistintamente de qué corrientes pedagógicas puedan estar siguiendo, si siguen a Pestalozzi, si siguen una corriente más naturalista, indistintamente de eso, necesitan recursos. Y uno de esos recursos son las nuevas tecnologías. Las familias deben de tener ese afán investigador. Creo que tienen que ser muy críticos a la hora de conseguir estos recursos, de conseguir este material, y debe ser un material ajustado a las necesidades. Pues está claro que los principios de la individualización, de los principios de atención a la diversidad, pasan por esto, porque el material que estemos utilizando sean ajustables. En las escuelas ordinarias, y es uno de los problemas que tienen, como digo yo, estamos un poco cansados del copy-paste, ¿no? Cojo esto, lo copio, lo pego, sin tener en cuenta quiénes están al otro lado. ¿De acuerdo? Esto mismo yo creo que se tiene que dar aquí. Tenemos que individualizar en alguna manera qué necesidades tiene el niño, qué intereses tiene el niño y ver cómo lo podemos enfocar, porque también está claro que los recursos que creemos que van a cubrir sus necesidades tienen que ir dirigidas a algún objetivo. El segundo objetivo que creo podemos trabajar con las TIC, ¿vale?, es tener una mirada crítica. Y desde mi punto de vista, tal vez sea el objetivo más importante. Estamos en una sociedad con muchos cambios, mucho dinamismo, mucha información en muy poco tiempo. Y yo creo que debemos dar a los críos una mirada crítica en función de su momento evolutivo, lógicamente, pero tenemos que dar una mirada crítica para que sea capaz de discriminar qué contenidos o qué aspectos se pueden trabajar a través de las nuevas tecnologías. Hablamos de criterios racionales, hablamos de criterios éticos, pero sobre todo que ellos mismos, y lo pongo en el primer punto, más que nosotros podamos controlar, que supervisemos, porque ellos mismos sean capaces de discriminar qué tipo de información necesitan en cada momento. Os pongo ahí otra opción, búsqueda compartida, ¿vale? O sea, nosotros convertirnos en guías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estoy de acuerdo con un compañero que decía, lo acaba de exponer, que es indivisible el aspecto de enseñanza-aprendizaje. Pues yo creo que nosotros podemos guiar en esa priorización de la búsqueda de información a través de las TIC. Y os pongo el último punto, no a la limitación en la libertad de la investigación. O sea, yo creo que, insisto, tiene que experimentar, tiene que ver, pero nosotros sí que tenemos que darles esas herramientas para que sean capaces de cauzar esa información. Insisto, para mí el punto más importante, si nosotros conseguimos darle esta mirada crítica, no solo va a tener recursos para discriminar información que pueda encontrar en las nuevas tecnologías, sino a la hora de coger un libro, a la hora de enfrentarse a un problema, a la hora de ir a un museo, podrá seleccionar qué información es competente, principal y cuál es secundaria. Entonces, las TIC nos van a facilitar en este aspecto. Básicamente, una pequeña metáfora, desde el consumo de la información sin ningún tipo de sentido hasta una selección de la información. ¿Vale? Este es el paso que creo que con las TIC podemos conseguir. El objetivo 3 es del paradigma práctico. Podemos enseñarles, seleccionar, coger mucha información, pero desde mi punto de vista, si no existe una transferencia de todo esto, el trabajo es inocuo, no vale de nada. Ahora mismo, para ir al cine, podemos usar internet. Para hacer una compra, podemos usar internet. Para ver información del tiempo, para ver si mañana podemos ir a montaña, podemos usar internet. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Que si esos contenidos los transfiere a su vida cotidiana, a su quehacer diario, yo creo que estamos consiguiendo ahí un aprendizaje real de las tecnologías. Os decía que los cambios son muy rápidos, hay mucha información. Ayer se hablaba, se discutía, ¿estamos en las web 2.0? ¿En las 3.0, 2.7? Yo creo que estamos en la 10.0 ya. O sea, cada día es una cosa nueva. Usamos tablet, usamos los smartphones, usamos cualquier tipo de artilugio tecnológico que ya nos dice que estamos mucho más allá de la 3.0.
Por ejemplo, en las escuelas, en la escuela ordinaria, ya sabéis que hay un proyecto que se llama Escuela 2.0, que yo como maestro todavía no he recibido ese material en mi centro educativo. Pues será 2.10 cuando lo recibamos. ¿Qué quiero decir? Los cambios son vertiginosos y al final lo que tenemos que conseguir es que los niños se adapten lo mejor y lo más rápidamente posible a todos estos cambios. ¿Vale? Y es más, en muchos casos, decía Einstein, que sabe el pez del agua donde nada toda su vida. Si no tenemos esa crítica, si no les damos esas herramientas a los niños, podrán consumir mucha información, pero no van a saber el fondo de toda esa información. Si conseguimos dar estos recursos, yo creo que esta mirada crítica la vamos a conseguir perfectamente. Y dejaremos de ser peces. Y el último objetivo que os propongo es más para las familias, que es compartir. Creo que enriquece el proceso pedagógico. Viendo mucha documentación, a la hora de hacer esta comunicación, veía que había muchos tipos de blogs relacionados con el homeschooling, muchos tipos de webs, unas de carácter pedagógico, otras de carácter divulgativo, otras de carácter asociacionista. Pero no había, por decirlo de alguna manera, como ayer presentaba un compañero, un elemento común, una plataforma común donde se pudiera compartir todos estos materiales, todas estas experiencias y que fuera un nexo común a toda esta corriente educativa. Desde mi punto de vista, si el homeschooling, yo lo interpreto, yo tengo un punto de vista de comunidad de aprendizaje, se asemeja mucho a una comunidad de aprendizaje. Yo creo que utilizar estos recursos, el aprovechar la innovación, el aprovechar la unión de un movimiento educativo como es este, yo creo que facilita el crear, el innovar y el mejorar la situación. Muy rápido, creo que las TIC nos van a facilitar un aprendizaje. Creo que el salir de lo que todo el mundo hace y crear nuestro propio material nos hace salir de una zona cómoda, que es nuestro entorno cercano, pero nos hace aprender. ¿Vale? ¿Que tiene riesgos? Por supuesto que tiene riesgos. ¿Que crea incertidumbre? Por supuesto que crea incertidumbre. Pero creo que la única forma de crear un aprendizaje real es creando nuevos caminos y nuevas perspectivas. De esta manera también conseguimos que nuestra zona de desarrollo potencial de los niños sea mayor. Que tengamos una zona de desarrollo real, que todos conocemos, pero que el potencial del crío sea mucho mayor. Iba a hablar de las tablets. Me la voy a pasar un poco rápido, como una de las herramientas que más se puede utilizar, pues porque creo que tiene muchísimas ventajas. Maniobrabilidad, no tiene cable, es ergonómico, motivador, puede ayudarnos a trabajar valores como la concienciación medioambiental, elimina papel, favorece la educación constructivista, mucho más manipulativo, se trabaja con los dedos, no como un notebook que hay que golpear teclas, ¿vale? Y tiene mucho énfasis en el proceso. Recursos apropiados, ayer ya decía algo, hablaba de blogs, de webquests, plataformas educativas, juegos educativos, wikis, que lo pongo entre interrogantes, porque hablaba de wikis como una forma de crear contenidos, aprendizajes. A veces hay que cuestionar lo que se pone en muchas wikis, de ahí la mirada crítica. Y me voy a detener en, por ejemplo, las videoconferencias, el Skype. Todo el mundo conoce Skype. Pero una forma de desarrollar una educación intercultural, de relación social, puede ser a través del Skype, a través de unos medios tecnológicos que a priori parecen fríos. Pero nosotros hicimos una experiencia en la que mi centro no tenía inmigración, no tenía ningún tipo de trabajo intercultural. Nos pusimos en contacto con un centro de Estados Unidos, hicimos videoconferencias, intercambiamos información y al final incluso vinieron a nuestro centro. Lo mismo hicimos con otros centros de Almería, que tienen mucha más inmigración, con otros centros de Algeciras. ¿Qué quiero decir? Que aunque parezcan medios fríos, ¿vale? Nos pueden ayudar en muchos aspectos. Y para finalizar, una reflexión, no sé si para terminar o para empezar algo nuevo. Hablaban ayer de unos porcentajes de 60-40, 61-39 en el uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que no podemos encerrarnos en el papel clásico, en la escolarización del siglo XVII, en el pizarrín. Yo creo que hemos avanzado, que tenemos que seguir avanzando, que hay que atreverse a dar el salto,
y que si juntamos todos los elementos que forman el acto educativo, en este caso en nuestro hogar, va a ser una máquina perfecta. Vamos a respetar la flexibilidad, pero tenemos que atrevernos a utilizar todos estos recursos de una manera más activa. Y como he visto que era un tema que a mí me suscitaba polémica, que a veces había debates, he querido poner esta pequeña viñeta que dice: ¿cómo que no reman más? Me extraña, Fernández. ¿Estamos o no estamos todos en la misma barca? Es decir, que indistintamente de que nuestro título sea maestro, psicopedagogo, ejerzamos el homeschooling, no lo ejercemos, al final lo que buscamos es un objetivo final, que es educar. Entonces, bueno, yo os presentaba aquí las TIC como un recurso más para que podamos conseguir nuestro objetivo. Insisto, yo estoy aquí para formarme también, he aprendido muchísimo, pero creo que, bueno, que al final un proyecto personal debe ejercerse libremente, estoy totalmente de acuerdo, es muy interpretable el artículo 27, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, para ello apoyémonos en las TIC. Gracias.